Buenas tardes todas. Muy lindo este himno, uno de mis favoritos. Bueno, hoy vamos a seguir con la introducción al tema de la oración y el versículo de memoria es el mismo versículo de la semana pasada. Está en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Um, yo quiero que pasemos tiempo en la oración, en la introducción, para que sepan la importancia de la oración. La oración es, yo les dije la semana pasada, es el arma más poderoso con la palabra de Dios, claro, pero es el arma más poderoso que tenemos contra Satanás, pero no aprovechamos porque no estamos una gente que ora mucho. Bueno, a la semana pasada yo les di un poco de tarea. Ojalá que todos ya tengan su tarea. Ya no vamos a repasarlo, pero la idea de la tarea es que estén pensando durante toda la semana en la oración, porque es algo muy importante. Um, si nosotros podemos oír la palabra de Dios o oír algo y escribirlo, vamos a aprenderlo mejor. Y, y al fin de la clase yo les voy a dar la tarea para la semana entrante. Y les quiero animar, no es nada difícil hacer, pero les quiero animar que es un repaso nada más de la lección que hemos tenido y nos ayuda a recordar um, lo que dice la palabra de Dios de la oración. La palabra de Dios tiene muchísimo que decir en cuanto a la oración. Bueno, ¿saben ustedes que Dios tiene un número telefónico? ¿Sabían esto? Que Dios tiene un número telefónico. Uy, está en Jeremías 33, el versículo 3. El número telefónico de Dios está en Jeremías 33, el versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo quiere decir, llámeme, llámeme. Dios está diciendo, llámame y yo te contesto, yo te responderé y yo te puedo enseñar cosas maravillosas, cosas grandes, cosas que son ocultas de ustedes, pero cosas que tú no conoces. Entonces, hoy día, yo no sé cómo es en Colombia, pero yo adivino que es más o menos igual. Todo el mundo anda con su teléfono. No sé si ustedes andan con su teléfono, pero aquí todo el mundo anda con su teléfono y vamos llamando, hablando, compartiendo los problemas con nuestro amigo, contamos, charlamos, llamamos con frecuencia. Pero yo creo que sería bueno que dejar de hablar tanto por el teléfono y llamar a Dios por su teléfono, por medio de la oración. Hablamos con Dios por medio de la oración. Podemos compartir con Él los problemas y los deseos de su corazón. Pida que Él le guíe, pida que Él te muestre el camino en que debe andar. Pida que Él le muestre estas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Dios tiene cosas maravillosas planeadas para nosotros, pero Él dice, llámame. Dios está esperando nuestra llamada cada día. Cada día Dios está ahí en el cielo esperándonos. Llámame, llámame. Él es fiel, siempre está al lado nuestro esperándonos. Que lo llame.
Bueno, de repaso, como la semana pasada, rápido, vimos que Dios se preocupa por nosotros. Y sí, se preocupa por nuestras cosas, aunque sean grandes, aunque sean pequeñas. Aprendemos qué es la oración. En pocas palabras, es hablar con Dios. Aprendemos por qué debemos orar. Y la razón mayor por qué debemos orar es porque es un mandato. Es un mandato de Dios. Entonces, quiere decir que cuando Dios nos manda hacer algo y no lo hacemos, ¿qué es? Es pecado. Debemos estar orando. Bueno, vimos algunos ejemplos de la Biblia y aprendemos que es un guerrero de la oración. Es una persona que ora sin cesar. Es lo que es un guerrero y ojalá que todos llegamos a ser guerreros de la oración. Que podemos estar orando sin cesar. Bueno, el primer tema que vamos a tocar hoy es, siempre contesta, es en forma de pregunta, ¿siempre contesta Dios mi oración? Pregunto, ¿siempre contesta Dios nuestras oraciones? Bueno, hay gente que me dice que Dios no me contesta. Dios nunca me contesta. Yo oro y Dios no me contesta. Sí, la respuesta es sí. Nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, hijas de Dios, recibimos respuestas de nuestras oraciones. Y depende, y más tardecito vamos a hablar, depende de que si Dios nos escucha o no, porque hay ocasiones por lo que hay en nuestra vida que Dios no nos escucha. Él da la vuelta. Hemos estudiado esto en antes. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo nos contesta? Acabamos de ver gente en la Biblia que oraba y Dios contestó. Y Dios sí contesta a sus hijos en una de tres maneras. En una de tres maneras. Dios nos contesta en una de tres maneras. Puede ser con la palabra sí. Dios nos puede contestar con la palabra sí. Dentro de poco o inmediatamente vemos la afirmación de nuestra petición. Yo recién estaba leyendo de una señora que hizo una oración cortica a Dios. Ella era creyente, es creyente, ama mucho a Dios y ella sabe que Dios puede hacer cualquier cosa. Y había una tempestad muy, muy, muy terrible. Estaba lloviendo, lloviendo, y ella vivía cerca de un lago. Y el lago siguió creciendo, el agua siguió creciendo, creciendo, llegando casi a la puerta de la casa de ella. Y ella dijo, Señor, yo sé que tú puedes parar esta tempestad inmediatamente. Y ella dijo que dentro de un segundo la lluvia paró, salió el sol y empezó a salir o a bajar el agua. Su casa estaba segura. Es interesante y unos piensan que, no, eso no puede pasar. Pero en Job 36, empezando con el versículo 26, nos dice que Dios controla la lluvia. Hay muchos lugares en la palabra de Dios donde dice Dios controla el clima. Y aquí, en donde vivo yo, donde vivimos nosotros, hemos estado en una sequía como ustedes. Y hay muchas en nuestra iglesia que hemos estado orando por lluvia y hoy ha llovido todo el día. Dios contesta la oración y Dios se preocupa por los problemas que tenemos. Entonces, Dios nos puede contestar con una sí. También la segunda manera en que Dios contesta es con la palabra espera. Y yo creo que para mí es la respuesta más difícil en nuestras vidas, cuando nos toca esperar y esperar y esperar por algo. Hay veces cuando Dios espera dar la respuesta, y yo recuerdo muy bien, yo oraba
alrededor de 30 años por la salvación de mi hermana. Cada vez que hablaba con ella, hablé con ella, ella no quiso escuchar nada de la palabra de Dios. Cuando se enfermó con cáncer, yo dije, se llama Betsy, tienes que pensar en Dios. No, 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 yo no quiero escuchar nada de Dios porque yo no voy a morir. Y para mí fue difícil porque yo sabía que ella no era salva. 30 años yo oraba y el Señor me quería, seguía diciendo, espera, espera, espera. Y por fin, 2 semanas antes de morir, ella aceptó al Señor como su Salvador. Ella sabía que iba a morir. Pero hay veces para mí, la cosa más difícil en la vida cristiana, en la vida de los creyentes, es que esperar y esperar y esperar. Orar por una persona que no es salva, o orar por un hijo que no está andando con el Señor, o es orar por una persona que está enferma, esperando, esperando, esperando. Y me tocó esperar y fue difícil, pero yo seguía orando. Y yo sospecho, hemos hablado mucho de José en la Biblia. Yo creo que él también esperaba muchos, muchos años, desde que sus hermanos los vendieron a la casa de Potifar. Él llegó a ser esclavo. Yo creo que él estaba orando y esperando. Él se fue a la cárcel. Yo creo que estaba orando. Y por fin en Génesis 41, 52, cuando nació su hijo, él dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Yo creo que él pasaba años y años y años orando. ¿Por qué nos contesta Dios con la palabra espera? Puede ser que el tiempo no es perfecto. Puede ser que los que están orando tienen que crecer más espiritualmente. Y siempre, siempre, siempre hay lecciones que nos toca aprender. Entonces, mi palabra para cada uno es que no se desmaye en orar. No se desmaye en pedir por una persona que no es salva. No, 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 no se desmaye en orar para la provisión de algo que necesita. Puede ser que llevará tiempo para que Dios conteste. Bueno, y Dios después, la tercera manera en que Dios contesta la oración es con una no. No hace mucho, mucho tiempo que estuvimos todos orando por un pastor que tenía cáncer. La iglesia oraba y oraba y oraba. Todos orábamos que el Señor lo sanara y el Señor dijo que no. Y él falleció y dejó una señora con 3 hijos pequeños. Y nunca vamos a saber por qué, pero no tenemos que saber por qué. Um, puede ser que yo le di este ejemplo en antes y para los que está en repetición, pido perdón, pero es un buen ejemplo. Cuando estuvimos construyendo la finca Berea, había muchos grupos que llegaron a Colombia de los Estados Unidos para ayudar con la construcción, porque ellos, tan buena ayuda que era para nosotros. Un grupo llegó con una señora, ella era jefe de su empresa. Ella amaba mucho al Señor, muy dedicada al Señor, buena trabajadora en la finca, pero después de estar en Bogotá, ella quería viajar a la selva. Ella quería conocer los micos, no sé por qué. Ella quería conocer los lagartos, no sé por qué, pero ella quería viajar por el río Amazonas. Entonces, ella hizo su reserva en los estados antes de viajar. Y Roberto dijo, pero sabe que aquí en Colombia uno tiene que reafirmar, uno tiene que llamar para asegurar de que la reserva está hecha. No, 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 ella dijo que mi gente hizo la reserva, está hecha. Roberto llamó y ahí en la Bianca dijo, no, ella no está en la lista, ella no está en la lista de pasajeros, no puede viajar. Y eso era como 5 días antes de ella debería haber estado viajando y nos pusimos a orar, porque ella estaba muy
animada, estaba muy determinada a visitar la selva. Entonces, Roberto llamó la noche antes del vuelo y la señora dijo que, mire, ella no está en la lista y el avión está lleno y hay una gran lista, hay una lista muy grande de espera, entonces ella no va a poder viajar. Bueno, esta señora no estaba muy contenta, ella estaba un poquito enojada, pero, y eso era hace como 20, 25 años que se pasó. Y el día siguiente o el día pasado, del día diciente, no sé, antepasado, vimos en el noticiero que este avión de Avianca, y puede ser que algunos de ustedes recuerden, se cayó en la selva amazónica y fallecieron todos los pasajeros, 200 como 39, 37, fallecieron, menos una señorita que salió. Y este era un buen ejemplo de que Dios dijo no a esta señora. Ella era una señora jefe de su empresa. Era una empresa bien, bien, bien grande. Ella era una mujer muy importante, pero amaba mucho al Señor y ella dijo que yo he aprendido una gran lección, que hay veces que Dios, que queremos algo tanto, pero Dios que nos dice no. Hay veces cuando pedimos algo de Dios y la respuesta es no. Y una cosa que tenemos que recordar, que Dios es soberano, pero Dios dijo no a esta señora para salvar la vida, para proteger la vida. Y yo creo que no vamos a saber hasta llegar al cielo cuántas veces Dios nos ha protegido, que Dios nos ha salvado la vida tal vez, diciendo no. Hay varias razones por las cuales Dios nos dice no a una petición. Y tengo varias razones por qué Dios dice no. La primera es que tenemos que pedir su voluntad, no mi voluntad. Razones por qué Dios dice no. Sabemos por qué dice sí, sabemos por qué Él dice espera para que crezcamos espiritualmente, para que aumente la fe, pero Él dice no porque hay que pedir, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Dios quiere que oremos. Él desea que llevemos nuestras peticiones a Él. Pero hay veces cuando el corazón nuestro está tan lleno de lo que yo quiero, de lo que es mi voluntad, que a la verdad no importa lo que Dios quiere. Y esa señora está tan decidida de ir a la selva que a ella no importaba que ella, no, pero es la voluntad de Dios que me voy. Yo voy, yo voy. Dios dijo no. La mente nuestra tiene su propia voluntad y pedimos, hay veces equivocados, queriendo que Dios haga la respuesta de mi corazón, según mi voluntad. Y Dios no nos permite tener algo o hacer algo que es fuera de su perfecta voluntad para nosotros. Y siempre orando, siempre tenemos que tener la actitud, Señor, tu voluntad. Yo quiero tu voluntad, no la mía, porque la mía hay veces que no es correcto. La voluntad de Dios es perfecta, la mía no lo es. Bueno, otra razón por qué Dios dice no. Hay veces que tenemos que confiar totalmente en Dios. Puede ser que Dios dice no para que crezca la confianza nuestra y crezca la fe. Si Dios nos da todo lo que pedimos, cada vez que pedimos, ay Dios, Dios, dame esto, no estaríamos dependiendo de Él, estaríamos dependiendo en mi persona. La fe nuestra no crecería. Por decir no, Dios nos está enseñando de ser persistente en la oración. Eso es lo que Él me enseñó cuando estaba orando por mi hermana. Él dijo, mire, hay que seguir orando. Y hay veces que yo pensaba, ay, vale la pena orar, pero Dios me trajo su cara en la mente y me puse a orar.
Bueno, yo sabía que Dios podría salvar a mi hermana en su tiempo y por eso yo seguía orando y orando y orando. Y por eso nos toca seguir día tras día, año tras año, orando. Bueno, otra razón por que Él dice no es que tiene algo mucho mejor para nosotros. Tantas veces que queremos algo con todo corazón, pero Dios tiene algo mucho, mucho mejor. Yo conozco varias señoritas que con tantas ganas de casarse y tienen sus ojos donde un joven están enamorados y se separan. Hay una pelea, hay algo y después de andar juntos años y no permite, Dios no lo permite. Y la mayoría de las veces es que porque Dios tiene a alguien mucho mejor o tiene algo mucho mejor. Yo les conté de una señorita en nuestra iglesia que ellos cancelaron la boda 2 semanas antes de la boda porque el novio desapareció y resultó que era drogadicto y alcohólico y Dios dijo no, cancelaron la boda. Pero 4 años después, 3 años después, Dios la llamó para ser misionera y hoy día ella es misionera en la África y ella dice que Dios sabía que si ella hubiera casado con este hombre, se hubiera casado con este hombre, seguro que estarían divorciados. Entonces Dios siempre sabe. Dios dice no porque tiene algo mucho mejor. Otra razón que Dios dice no es porque tiene lecciones para nosotros. Yo no sé cuántas veces Dios me ha dicho no de algo y es que yo he aprendido una lección. Como creyentes hay tantas lecciones para aprender y negándonos algo es para que podamos aprender lecciones. Y otra razón, la última razón que Dios dice no es porque Él es Dios y pertenecemos a Él y Él puede hacer lo que Él quiere con nuestras vidas. Y Él tiene una perfecta voluntad para cada una de nosotros. Pero también en nuestras vidas hay lo que llamo yo obstáculos en nuestras vidas cuando Dios no contesta la oración. O sea que hay algo de un obstáculo que prohíbe que Dios conteste la oración. ¿Y, y cuáles son los obstáculos a nuestras oraciones? Hay unas razones por lo cual Dios no contesta sus oraciones. Y estos son de versículos de la Biblia. Y hay muchos y son de la Biblia. No son obstáculos que yo he inventado. Los saqué de la Biblia. Santiago 4:2. Santiago 4:2. Santiago 4:2. No tenemos porque no pedimos. No tenemos porque no pedimos. Yo no sé cuántas personas eh, con quienes hablo que me dicen, yo no oro. Yo no sé orar. Y son creyentes. Yo no sé orar. Yo no sé qué palabras puede usar con Dios. No oran. No dan gracias. No piden perdón por sus um, pecados. No hay comunicación entre ellos y Dios. Y eso estoy hablando con gente que dice que es gente salva, pero no tenemos porque no pedimos. Hay que conectarnos con Dios. Nos conectamos por medio de leer la palabra de Dios, porque Él nos habla así, y por hablar con Él por medio de la oración. Es la única manera de conectarnos con Dios, con una relación íntima. Otro obstáculo, este está en Santiago 4:3. Santiago 4:3. Dice que pedimos como egoístas. Pedimos como egoístas. Pedís y no recibéis porque pedís mal, para gastar en vuestros delitos. Lo que ellos estaban pidiendo era para sus deseos mundanos. Es lo que estaba diciendo Santiago. Ellos estaban manipulando a Dios. Y recuerden que yo le dije del hombre que dijo, ay, Dios, si tú me das 10 millones de
de dólares, yo le doy una buena cantidad a la iglesia. Eso es de lo que está hablando aquí. Yo creo que él no recibió tanto dinero y no dio nada a la iglesia, pero ese es un obstáculo cuando pedimos para nuestro bienestar, para, para, um, para nuestros deseos mundanos. Y hay gente que ora así, que ora así. Bueno, otro obstáculo, y yo lo voy a explicar. ¿Recuerdan ustedes cuando los fariseos oraban en voz alta en la sinagoga para que todo el mundo les escuchara y todo el mundo, ay, qué linda oración? Mateo 6, 6 a 7, Mateo 6, 6 a 7, dice que entre su closet para orar en secreto y Dios le recompensará abiertamente. Lo que eso está diciendo es que orar en secreto entre mi persona y Dios, no orando para impresionar a los demás. Y Dios nos da la respuesta abiertamente. Es lo que dice este versículo. Otro obstáculo. En Lucas 11, los versículos 5 a 10, yo les doy un resumen. Lucas 11, 5 a 10. Es posible que no somos persistentes en la oración, porque dice la palabra de Dios en unas palabras, el que pide, recibe. El que pide creyendo, recibe. Muchas veces no somos persistentes con la oración. Si estamos orando para una persona de la familia que no es salva, hay que seguir persistente en la oración, día tras día. Bueno, otro obstáculo que Dios no contesta la oración es cuando la persona no es salva. Este está en 1 de Pedro 3:12. 1 de Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, y está hablando de los incrédulos. Si la persona no es salva, no es hija o hijo de Dios, Dios no nos escucha. Y hay otros versículos que hemos dicho, hemos hablado mucho de esto, que Dios da la vuelta y no escucha. Y yo pienso en los miles de personas que rezan, que oran, que repiten, y Dios no los escucha, porque no son hijos de Él. El único incrédulo que Dios escucha es uno que se arrepiente de sus pecados para aceptar a Jesús. Otro obstáculo, esto está en Mateo 6, 14 al 15. Estos son obstáculos porque Dios no contesta la oración. Mateo 6, 14 al 15. Eso dice, si yo no perdono a mi hermano su ofensa, Dios no me perdonará mis ofensas. Y yo he pensado tantas veces la gente que guarda rencor, guarda resentimientos o odia a una persona por una ofensa. Yo veo que entre esposas hay ofensas y hay que pedir perdón y hay que perdonar y seguir adelante. Perdón de Dios y perdón de la persona. Y si yo no perdono a mi hermano su ofensa, y mi hermano es cualquier persona, no solamente de la familia, no solamente de la iglesia, es cualquier persona. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mis ofensas. Bueno, el siguiente es Santiago 1, 6 a 7. Santiago 1, 6 a 7. Eso hablar de pedir sin fe. Esa es una persona que pide, pero yo sé que Dios no me va a contestar. Yo ni sé por qué estoy orando, porque yo no creo que Dios lo va a hacer esto. Dios no puede hacer esto, no es posible, es imposible. Hemos aprendido que no hay nada imposible para Dios. Yo en mi corazón, yo creo que Dios podría hacer cualquier cosa. No hay nada que Dios no puede hacer. Pero tenemos que tener esta fe en Dios, a creer.
Sí, Él va a salvar a mi hermana. Sí, Él va a salvar a mi papá, a mi mamá. Y otro obstáculo es muy interesante. Yo he leído esto varias veces, pero está en la Biblia. El obstáculo es en Proverbios 21, el versículo 13. Proverbios 21, el versículo 13. El que cierra su oído al clamar del pobre, también él clamará y no será oído. Eso quiere decir que al no ayudar a los pobres, Dios no me va a oír. Eso es muy interesante, este versículo. El que cierra su oído al clamar del pobre, también él clamará y no será oído. Y eso es oído por Dios. Ese es un obstáculo de no ayudar a los pobres. El Señor nos ha bendecido tanto. Él nos ha dado muchas veces. La razón por la cual que Dios nos ha bendecido tanto es para poder compartir con los que no tienen. Y créame, hay tantas personas en este mundo, aún aquí donde vivo y allá en Colombia, que necesitan. Bueno, el obstáculo de que ya he hablado está en Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto es que si yo como creyente tengo pecados sin confesar en mi vida, un pecado continuo en mi vida que no confieso, Dios no me escucha. Este está en Salmo 66, 18. Eso es porque es tan importante que pedimos perdón por nuestros pecados, que pedimos a Dios que Él nos ayude a perdón. Es tan importante, es tan importante. Y yo creo que no podemos entender la importancia de comunicación con Dios. No podemos entender la importancia de una relación íntima con Dios por medio de la oración y leer la palabra de Dios. Otro obstáculo, y hemos hablado, yo creo que muchas veces de esto, Ezequiel 66, 18. Ezequiel 66, 18. Y dice, sí, y si hubiera puesto ídolos en su corazón, pondré mi rostro contra aquel hombre. Hemos hablado mucho de ídolos. Si tenemos ídolos en nuestro corazón, Dios pondré su rostro contra de nosotros. Hemos hablado de los ídolos que podemos tener, deportes, posesiones, familia, hijos, trabajo, ropa, lo que sea. Si tenemos ídolos en nuestro corazón, si cualquier cosa que es más importante que Dios es un ídolo, si hay algo en nuestras vidas, si es la casa, si aún si son los hijos son, yo tengo una amiga que la cosa más importante en el mundo son las cosas, son sus nietos. Yo amo a mis nietos. Me gustaría estar con ellos, pero Dios tiene que venir primeramente, antes de los hijos, antes de lo que sea. Y si hay algo, no importa qué es, que si es más importante que Dios, es un ídolo. Bueno, obstáculo también, primero de Juan 5:14, primero de Juan 5:14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si pedimos algo que es contra la voluntad de Dios, Él no nos oye. O es donde Él dice no. Primero de Juan 5:14. Bueno, nunca vamos a ser perfectos, porque yo veo esta lista y yo digo que, uy, yo no soy perfecta de ninguna manera. Me falla. Yo me equivoco mucho en esas áreas.
en mi vida y nunca vamos a ser perfectos. Pero la razón por la cual mencionar todo eso es que vayamos evaluando nuestras vidas en cuanto a la nación. Estoy orando, una pregunta. ¿Estoy orando? ¿Estoy estudiando y leyendo la Biblia? ¿Estoy confesando mis pecados a Dios? ¿Cuántos obstáculos tengo en mi vida? Y uno por uno yo puedo, con la ayuda de Dios, deshacerme de estos obstáculos. Hay muchos obstáculos y Satanás está muy ocupado. Yo les voy a decir. Bueno, el siguiente es cuándo debemos orar. Y en esta sección, voy a utilizar Jesús como nuestro ejemplo. Dios nos dice en su palabra cuando debemos orar y Él usa Jesús como un ejemplo. En Marcos hay muchos ejemplos. La mayoría están en Lucas. El primero está en Marcos 1:35. Y usted puede anotar el versículo, después puede leerlo. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió a un lugar desierto y allí oraba. Ese es Jesús. Él escogió muy temprano en la mañana para orar. Lucas 6:12. Lucas 6:12. En aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús oraba antes de cualquier crisis en su vida. Él oraba todo el tiempo. Él oraba antes de escoger sus 12 discípulos. Este está en Lucas 6:13. Lucas 6:13. Él oró antes de escoger sus discípulos. Él era el perfecto Hijo de Dios. Él no tenía que orar. Pero vamos a ver, él oraba. Él en Lucas 3:21, él oró para su bautismo, cuando Juan el Bautista le bautizó. Lucas 3:21. Lucas 9:18. Lucas 9:18. Él se apartó para orar. Lucas 9:28. Lucas 9:28. Él oró antes de su transfiguración cuando subió al cielo. Jesús oró en Getsemaní en Lucas 22:39-46. Él oraba en Getsemaní de rodillas. Él oraba en agonía. Oraba intensamente y dijo a sus discípulos que levanten y oren. Y yo pienso que hay muchas veces que Dios está hablando a sus hijas, mire, levanten y oren, levanten, porque eso es lo que Él dijo, una amonestación a sus discípulos. Mire, ustedes están durmiendo, levanten y oren. En Mateo 14:23, Mateo 14:23, Él despidió la multitud y subió al monte para orar solo. Lucas 5:15, Lucas 5:15 y 16, dice que su fama se extendía y él sanaba mucha gente. Después se apartó a lugares desiertos a orar. En Mateo 26:36, Mateo 26:36, Jesús oró sabiendo que iba a morir. Y en Lucas 23:34, Lucas 23:34, Jesús oró cuando estaba colgado en la cruz. ¿Y recuerdan lo que oraba? Dios mío, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Esta fue su oración. Jesús siempre oraba. En cualquier situación de su vida, él oraba. Él estaba en comunicación con Dios todo el tiempo. Y Él es nuestro ejemplo. Perfecto, el Hijo de Dios. ¿Cuánto más debemos nosotros estar orando siendo pecadores? Jesús verdaderamente oraba sin cesar. Y orar sin cesar quiere decir a poner todo en las manos de Dios.
Filipenses 4:6 nos dice que por nada estéis afanosos. Este es nuestro versículo de memoria. Sino debemos estar orando, buscando a Dios y orando acerca de todo. Tenemos que entender que Dios está siempre con nosotros en forma del Espíritu Santo. Es entender que la vida nuestra tiene que ser enfocada en Él. Y Pablo dijo, orad sin cesar en 1 de Tesalonicenses 5:17. 1 de Tesalonicenses 1 de Tesalonicenses 5:17. Este es un mandato, orar sin cesar. Efesios 6:18. La Biblia habla tanto de la oración. Y yo podría buscar miles cientos de versículos para cada oración que les digo. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un mandato. Nuestra vida debe ser una vida de oración constante. Debemos andar en comunión con Dios todo el tiempo. Bueno, no es decir que tenemos que estar de rodillas todo el tiempo. Es decir que debemos tener un espíritu de hablar con Dios siempre. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Bueno, cuando no podemos dormir de noche, que oremos. Por la mañana, gracias Dios por otro día para vivir, para servirte. Guíame hoy. Si estamos cocinando o orando por la familia, dé gracias por la provisión. Hay mucha gente en el mundo que no tiene comida, como Dios nos ha provisto para nosotros. Lavando ropa, ora específicamente por cada persona en la familia, por sus hijos, por su esposo. Y si le llega a la mente el nombre de una persona, ore por ella. Yo no sé cuántas veces en mi vida, y eso pasa con frecuencia, Dios me trae un nombre a mi mente. Y yo sé que es el Espíritu Santo diciéndome que ore por esta persona. De noche, que ore, dé gracias a Dios por otro día sirviéndole. Saliendo en la calle, pida protección. Necesitamos protección en las calles de Bogotá y en las calles aquí también. Durante el día, haga peticiones y alabanzas corticas, pero también cada creyente debe tener necesitamos un tiempo aparte, por lo menos de 20, 30 o más minutos para leer la Biblia y orar. Dedique su día a Él cada día. Bueno, ¿cómo? Vamos a seguir cómo debemos orar. Cómo debemos orar. Y después vamos a ver cómo tener un tiempo con el Señor cada día. Bueno, para ver una respuesta de algo necesitamos orar y siempre orando por la perfecta voluntad de Dios. Oramos a Dios. Que oremos a Dios. Hechos 12:5. La iglesia oraba a Dios por Pedro y Pedro salió de la cárcel. Nehemías, todo el libro de Nehemías. Orar. Él oró antes de hacer cualquier cosa para ir a reparar los muros de Jerusalén. Y también hay que ser específico con nuestras oraciones. Hay que ser específico. Hay que hablar a Dios como Él es nuestro mejor amigo. Diga sus dolores, temores. Hable con Él, con todo lo que está en el corazón, al fondo de su corazón, como si fuera su mejor amigo. Y ¿cómo orar? Orar con fe, creyendo que Dios puede hacer cualquier cosa. Hay veces que dice no, hay veces que Él dice espera, pero hay veces que dice sí. Pero hay que orar con la fe, creyendo que Dios puede hacer cualquier cosa. Que ore por la lluvia, que ore con un grupo de damas, con ese grupo de damas, que se pongan a orar. Señor, mande lluvia. Está por este sector de Colombia, de Ecuador, del Perú,
el río Amazonas está secando. Yo vi fotos en Facebook del río Amazonas y ellos allá están orando por no ha llovido. Eso es muy extraño para la selva cuando no llueve. Hay que orar y Dios contesta porque Él controla el clima. Bueno, siempre, como hemos dicho, siempre orar según su voluntad de Él, no la voluntad mía. Y es fácil decir a Dios, ay Dios, yo quiero esto, que por favor haga esto, haga esto. No, hay que orar según la voluntad de Dios. Y también orar, y eso hemos hablado un poquito antes en esta lección, hay que orar con sus pecados confesados. Esto sí es importante, porque el pecado nos separa de Dios. Si hay pecado entre mi persona, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es perfecto. Y el pecado bloquea la comunicación entre mi persona y Dios. Y las referencias son Salmo 66:18, Salmo 66:18 y Isaías 59:2. Y también no hay que orar siempre pidiendo que Dios me dé esto, deme, dame, dame. Orar con gratitud, con acción de gracias. Orar con gratitud y con acción de gracias. Y siempre hay que orar en el nombre de Jesús, el único Hijo de Dios. Siempre terminamos las oraciones, Señor, pido todo esto en el nombre de tu único Hijo Jesucristo. Y otra sugerencia que tengo, tengo una amiga y bueno, justo el miércoles vamos a reunirnos para orar juntos. Y nosotros nos reunimos generalmente semanalmente o cada 2 semanas y pasamos como 2, 3 horas orando por todas las peticiones. Que busque una amiga con quien puede orar durante la semana. Y no tiene que, bueno, cuando sea conveniente para las dos de ustedes. También, um, si tiene un esposo que es creyente, los dos deben estar orando juntos. Roberto y yo oramos juntos todas las noches antes de acostarme, porque hay veces que yo me acuesto más temprano que él, pero llegando a las 8:30 por allí, estamos orando todas las noches. Tenemos listas de peticiones. Otra manera en que podemos orar es orar la palabra de Dios, que abre su Biblia y que escoge una porción de la Biblia y que ore. Y yo escogí el Salmo 127, que es uno de mis favoritos salmos. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y podemos orar, Señor, ayúdame a edificar mi casa según tu voluntad. Gracias a Dios por su prosperidad sobre mi vida. Cuide mi esposo, mis hijos. Gracias por darme hijos y familia. Y sigue, que Señor, gracias por el pan de dolores que me das. Gracias porque tú eres mi Dios. Y orar la palabra de Dios. También en Juan 14, 1 al 6, es otra porción favorito mío. Juan 14, y usted puede escoger cualquier de los salmos, de los proverbios, de las porciones de la palabra de Dios, y que ore las palabras. No se turbe vuestro corazón. Este está en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Señor, ayúdame a no tener un corazón turbado. Señor, ayúdame a creer en ti. Ayuda, Señor, a esperar. Y gracias, Señor, por la vida eterna que me has dado, que yo voy a poder vivir en tu casa, porque el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gracias Dios que estás en los cielos preparando un lugar para mí. Orando la palabra de Dios.
Y a pesar de todo, como orar, contestar, como Dios contesta o no contesta, hay veces, y este está en Romanos 8:26, Romanos 8:26, hay veces cuando estamos tan tristes, tan afligidos, tan enfermos o tan turbados que no podemos orar. Y Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él nos está ayudando en nuestra debilidad. Hay muchas veces que yo, sí, estoy orando por una persona o uno de mis nietos que no está andando con el Señor, y yo me pongo frente al Señor y yo digo, Señor, yo no sé cómo orar. No sé cómo debo orar por este joven, porque no está andando contigo. Y en esas ocasiones dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y unas sugerencias que mantengan un cuaderno de peticiones. Y lo que hago yo anoto la petición y la fecha cuando anoto la petición. Y después yo al lado anoto la fecha que Dios contesta la oración. Y debe anotar todas las peticiones de familia, de amigos, del pastor, de la iglesia, de desconocidos. Yo tengo un perfil en Facebook y la mayoría de las razones es porque yo anoto cada petición de oración que veo. A mí no importa si conozco a la persona, yo anoto muchas peticiones de gente que yo ni conozco, pero Dios sí los conoce y yo pido por ellos, pero que anote sus peticiones. O también pueden coger si tiene acceso a una concordancia, que haga una investigación de la palabra orar y oración y anote los versículos y a ver qué habla, qué dice la palabra de Dios. Bueno, hay que orar cada día y leer la palabra de Dios cada día. Y yo tengo como un plan que yo tengo, pero nuestro tiempo con el Señor debe empezar con leer la palabra de Dios. Y para mí, mi sugerencia es que busque un plan de leer la Biblia durante todo el año y da porciones para leer cada día y está dividido en 355 días para leer la Biblia. Pero leer la porción lo que hago de vez en cuando, yo saco algunas palabras o algún pensamiento y lo pongo en una tarjeta y llevo conmigo durante el día. Eso es el tiempo de leer la palabra de Dios. Y cada tiempo con el Señor no tiene que ser 1 hora, 2 horas, puede ser unos 20 minutos, 30 minutos. Y hay que escoger un tiempo que es más conveniente para cualquier de ustedes. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser al mediodía si está trabajando tiempo completo, puede ser en el tiempo del almuerzo, pero que busquen tiempo. Y el tiempo de la oración primeramente debe ser un tiempo de alabanza. Y este es un tiempo um, donde adoramos, donde alabamos el Señor por quien es. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y adoración es la forma más alta de adorar a Dios. Y estamos dando cuenta supremo en nuestras vidas. Él está en control de nuestras vidas. Esa es la primera parte del tiempo de la oración. La segunda parte que viene es confesión. Y esa es la parte de la oración cuando pedimos perdón por los pecados. Buscamos perdón para que nos puede restablecer comunicación entre mi persona y Dios. Tenemos que mantener nuestra relación con Dios y para hacer esto hay que confesar los pecados. Y no es decir, ay, Dios mío, perdona mis pecados, mis pecados. Hay que nombrar los pecados. Señor,
perdóname porque esta mañana yo grité con ira a mis hijos y ese no les ayudó nada. Perdóname, perdóname por la mentira de esta mañana, etcétera, etcétera. Hay que ser específico con la oración, con pedir perdón. Esta es la segunda parte. Primeramente, adoración o alabanza y después confesión. La tercera parte es dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. Nuestra oración, yo he visto en la época donde estamos viviendo, la mayoría de la gente no es gente que agrada, no es gente que dice gracias, no es gente que aprecia lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y la oración debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él tenemos, lo que Él nos ha dado. Lo que tenemos, cada cosa que tenemos, usted y yo, es de Dios. No lo merecemos, no es nada que hemos hecho, pensamos que, no, yo hice esto. No, lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Esa es la tercera parte. La cuarta parte de nuestro tiempo con Dios es intercesión. Este es orar por otras personas, por la familia, por la iglesia, por el pastor, para el país. La Biblia nos exhorta en muchas veces orando los unos por los otros. Intercesión. La última parte, la quinta parte de nuestro tiempo con la oración debe ser nuestras peticiones. Esa es la parte más pequeña. Ese es orar por mis peticiones, por mi salud, por mis necesidades personales. Generalmente, cuando oramos, nosotros oramos así. Ay, Señor, gracias por el día, gracias por el pan de día. Ay, Señor, dame esto. Ay, Señor, tú sabes que necesito esto. Ay, Señor, tú necesitas, ay, que esto y esto y esto y esto. Esta es la parte más pequeña de todo nuestro tiempo con el Señor. Nuestras peticiones deben ser, entonces hay 5 partes de la oración: tiempo de alabanza y después tiempo de confesión, después tiempo de acción de gracias, tiempo de intercesión para las otras personas y tiempo de peticiones. Cada día debemos tratar con el pecado en nuestra vida. Salmo 139, 23 al 24. Salmo 139, 23 al 24. Y debemos confesarlo y seguir adelante. Bueno, otra parte que voy rápido. Debemos orar por los misioneros. Ustedes tienen misioneros en Israel, Didier y Heidi, que están, yo recién estaba Estelita. Hoy, antes del estudio, yo leí que ellos están en medio de una guerra y donde ellos están cayendo misiles, bombas y alrededor de ellos, en todo alrededor hay peligro y debemos estar orando por ellos todos los días. Yo no sé cuántos de ustedes están recibiendo sus notas, sus cartas de oración. Él manda cada 2 días, cada 3 días. Hay que orar mucho por ellos, que Dios les dé protección. Y él dice en su comunicación más reciente que hay algunos de sus hijos del grupo, él está trabajando con un grupo grande de misioneros, de familias, que los niños están bastante afectados con lo que está pasando. Y ellos con frecuencia tienen que ir buscando dónde esconderse de los misiles y bombas que están cayendo. Hay que orar mucho por ellos. Y también hay que orar mucho por nuestros hijos. Y si tienen nietos, hay que orar por los nietos. Es muy difícil crecer en el mundo en donde vivimos nosotros. Hay tanta presión, hay tantos ataques de Satanás, que ore específicamente por los problemas de sus hijos, de sus nietos, de su familia. Pide. Yo cada una semana, cada 2 o 3 semanas, yo pido de mis hijos y mis nietos
que me manden peticiones para que yo pueda orar. Ore por su salvación, si no son salvos. Ore por sus amigos. Ore que crezcan espiritualmente. Oren por su protección. Oren que ellos digan no al pecado. Bueno, Dios quiere que estemos orando, que oren por los hijos, que oren por el esposo diariamente. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. Orar por personas cuando llegan a la mente. Cuando lava la ropa, ore por la persona en su familia. Que ore, que ore. Nuestro hogar debe ser un centro de orar, donde llevamos todo a Dios en oración. Y termino con algo sobre oración corporal. Es oración en grupo. Como hacemos nosotros aquí, oramos antes de empezar el estudio. En Hechos 1:14, Hechos 1:14, la oración entre los hermanos en la iglesia primitiva era una prioridad, porque dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y ese debe ser, la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas. Mateo 18:19 dice, Mateo 18:19, otra vez os digo, si están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay que orar entre familia, con amigos, con el esposo, en la iglesia, que oremos y que oremos y que oremos. Y ahora, si quiere anotar la tarea, las quiero animar a hacer la tarea. No es nada difícil, solo es para ayudar y hacerlos recordar algo de la oración. La primera tarea, número 1, tarea, es anote. Y no es para publicar, es para sus propios pensamientos y para más o menos evaluar la vida de cada uno de nosotros. Anote cuánto tiempo ora cada día y cuánto tiempo lea la Biblia. Cuánto tiempo ora y lee la Biblia cada día. Y no es de publicar. Si quiere, no sé si quiere, si puede ver que yo no estoy gastando mucho tiempo, es para evaluar que, ok, yo necesito mejorarme en este área. El número 2, en sus propias palabras, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Número 2, ¿qué es la oración? Y puede ponerlo en sus propias palabras. El número 3, ¿cómo puede orar sin cesar? Yo les di muchos ejemplos de cómo podemos estar orando sin cesar. Y eso es para hacernos pensar lo que debemos estar haciendo. Eso es mayormente. Este orar sin cesar es un mandato, está mencionado tantas veces en la Biblia. ¿Cómo puedo yo orar sin cesar? ¿Qué puedo hacer en mi vida para orar sin cesar? Ese es número 3. Número 4. Explique Jeremías 33:3 en sus propias palabras. Es el número telefónico de Dios. Jeremías 33:3. Explíquelo. Y el número 5, la última tarea. ¿Cuáles obstáculos hay en mi vida hoy? ¿Cuáles obstáculos hay en mi vida hoy? Y esos son obstáculos que prohíben una respuesta de la oración. ¿Cuáles obstáculos hay en mi vida hoy? Y esta tarea es que para que estemos pensando, para que estemos evaluando nuestra relación con el Señor. La última, ¿cuáles obstáculos hay en mi vida que
bueno, que me prohíbe una respuesta de oración, porque muchas veces hay algo en mi vida que Dios dice que no, yo no te escucho. Entonces, la tarea es para ir evaluando cómo es mi vida espiritual, cómo es mi vida de orar, de leer la palabra de Dios, porque los dos van juntos, siempre. Bueno, vamos a orar pidiendo la bendición sobre el Señor, dando gracias. Señor, te damos tantas gracias hoy, Señor, porque sabemos que tú contestas nuestras oraciones. Te damos tantas gracias, Señor, que podemos estudiar y aprender de la palabra de Dios mucho, mucho sobre la oración. Señor, gracias que como hijas tuyas, tú siempre sí nos contestas. Señor, damos paciencia para esperar respuestas. Damos, Señor, paciencia cuando tú dices no. Te damos tantas gracias en nuestras vidas cuando tú nos has dado no. Has dado la palabra no para protegernos. Señor, sabemos que todos de nosotros no hay nadie perfecto, que todos tenemos obstáculos. Hay razones por lo cual que tú no contestas o tú no nos escuchas. Ayúdanos, Señor, a arreglar esos obstáculos en nuestras vidas con la ayuda tuya, que podamos seguir con una relación íntima contigo. Señor, te damos tantas gracias que podemos orar. Es un privilegio que tú nos has dado como tus hijas, que podamos orar pidiendo tu ayuda, dándote gracias. Señor, ayúdanos a cada mujer aquí que nos reunimos todos los días contigo. Ayúdanos, Señor. Haznos recordar. Hoy tienes que estar conmigo. Gracias, Señor, que podemos llamarte a cualquier hora del día o de noche y tú contestas y nos muestran cosas grandes y ocultas que no conocemos. Señor, te damos tantas gracias por ese privilegio que tú nos has dado para orar. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ir creciendo espiritualmente. Señor, que podamos ir hablando, orando, llevando nuestras peticiones y que crezca la fe, que crezca la confianza, Señor, en ti. Señor, te damos tantas gracias por este grupo de damas tan fieles. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra que nos habla. Te damos gracias porque tú nos has dado este privilegio de hablar contigo en cualquier momento, que tú siempre estás con nosotros. Tú siempre estás allí esperándonos. Señor, ayúdanos a llamarte. Ayúdanos a orar sin cesar. Y Señor, te damos tantas gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te damos tantas gracias y pedimos estas cosas en el nombre de tu único Hijo Jesús, nuestro ejemplo en la oración. Amén. Amén.